Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Hoy tendremos un culto muy especial. Y usted se preguntará por qué. Porque hoy nuestro culto de adoración será dedicado a las misiones. Como usted recuerda, los meses de junio de cada año celebramos siempre nuestro mes misionero. Y claro, bajo esta coyuntura en la cual nos encontramos, no vamos a poder reunirnos todavía en el templo, pero no queremos dejar esa gran comisión que el Señor nos encargó. ¿Recuerdas? Quizás más nos acordamos del gran mandamiento, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también no nos olvidemos de la gran comisión que nos encargó nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 28, versos 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tal si oramos para dar inicio a este tiempo especial? Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor, que nos acompaña. En cada casa, en cada hogar, tú estás allí, porque esa es tu promesa, Dios. Donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros, Dios, nos alegramos y nos gozamos por ello. Pero Dios, queremos también en este tiempo que tu Padre permita, Señor, que la llama de las misiones siempre esté en nuestro corazón y que podamos juntos, Señor, adorarte y exaltarte, meditar en tu palabra y ser desafiados a continuar llevando el Evangelio a toda persona en todo lugar, Señor. Gracias, Padre bueno. Dedicamos todo este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué tal si ahora alabamos al Señor y le adoramos con todo nuestro corazón? Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando
Iglesia de los Olivos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Soy su misionera Mirta Espino y les saludo desde estas tierras africanas y decirle que estoy bien por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también quiero aprovechar estos momentos para animarles, para desafiarles a que puedan orar y ofrendar por la obra misionera. Ustedes saben cuán importante es para nosotros como misioneros el tener la seguridad de que ustedes están orando, pero también nos están apoyando económicamente. Y en este día yo les quiero decir, hermanos, que ustedes sigan adelante, que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios siempre recompensa la fidelidad de cada uno de sus hijos. Sin la obra misionera no se puede extender el reino de Dios en los diferentes lugares del mundo. Sin la obra misionera nosotros no podemos salir y predicar la palabra de Dios. Por eso es que yo les digo con mucho amor en estos momentos, sigan ofrendando, sigan dando y verán la mano de Dios en sus propias vidas, con fidelidad, con prosperidad y con todo. También quiero decirles, como dice la iglesia, el lema, que misiones es nuestra razón de ser. Y es verdad, hermano. Sin la obra misionera, nosotros no vamos a poder trabajar ni vamos a poder servir. Por eso es que yo toco sus corazones en estos momentos y les desafío y les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que ustedes no solamente oren, sino que apoyen a través de sus ofrendas misioneras. Hay un versículo que les quiero dedicar y está en 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4. Ese es un versículo que yo les doy para que los puedan leer en sus casas, para que ustedes se sientan motivados y para que se sientan animados. En estos momentos yo me despido con un fuerte abrazo a la con tu luz alumbrarás.
mañana. Hola querida congregación de los Olivos, reciba mi cariñoso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, nuestro fiel amigo, el poderoso que hasta aquí sigue guardando nuestras vidas, el que guarda nuestra salida y nuestra entrada por siempre y siempre para gloria de su nombre. Y la palabra de Dios en Efesios 1, versículos 15 y 16 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esas palabras dadas por el apóstol Pablo a la amada iglesia de Éfeso, a la amada congregación de Éfeso. Y yo hago mías esas palabras porque es verdad. Es verdad que oigo de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor es tan grande y vuestra hospitalidad es única, y lo he experimentado cuando he podido estar allí entre vosotros, las veces que he podido ir de Perú a Perú. Y yo doy gracias a Dios por vuestras vidas. Mis oraciones para con vuestros equipos pastorales, para con todo el liderazgo y para con toda la congregación, que nuestro buen Dios siga fortaleciéndoles en la fe, afirmándoles, usándoles para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Gracias por todo vuestro cariño, por todas vuestras oraciones y aún por sus ofrendas de amor en medio de una situación tan dura que está golpeando a nivel mundial como es el COVID-19. Que nuestro buen Dios siga supliendo a cada uno de vosotros conforme a sus riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Mi motivo de oración y mi único motivo de oración en esta etapa es que el Señor sea dando a una servidora sabiduría y discernimiento, porque en septiembre debemos empezar las clases con nuestras estudiantes musulmanas, reactivar el ministerio Ágape que se tuvo que suspender por la pandemia. Pero hay diferentes interrogantes que tenemos en el equipo y queremos que el Señor nos dé claridad al respecto. Uno de los interrogantes es que todas las estudiantes tienen hijos, y hijos grandes como hijos pequeños. Y según el gobierno español, a partir de septiembre, en el nuevo año escolar, debido al COVID y a las nuevas medidas de protocolo, pues las aulas solo podrán recibir 15 alumnos y el resto de alumnos tendrán que seguir en forma telemática. Y eso nos afectará en Ágape, porque si casi un buen grupo de los alumnos van a estar en casas, los hijos de nuestras estudiantes estarán en casas, lo cual imposibilitará que todas ellas puedan regresar a las clases de español. Así que oren por el mover del Señor, oren por sabiduría y discernimiento, porque si nos hemos reinventado a nivel de iglesia para poder seguir edificándonos, también en Ágape nos vamos a reinventar. Estamos trabajando en algunas ideas, pero queremos la dirección del Señor. Así que reciban un abrazo de mi parte y mi profunda gratitud por vuestras oraciones, por lo que les he compartido. Sabiduría y discernimiento para la reestructuración de lo que es el ministerio Ágape a partir de septiembre. Dios les bendiga.
¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Seguramente has escuchado acerca de apoyar a las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir. Entonces, ¿por qué debo apoyar a las misiones o a los misioneros? Si tú no eres misionero y no puedes ir a otro país o a una región necesitada, puedes tener la oportunidad de ser parte de las misiones y contribuir de otra forma. 4 formas en las que podemos involucrarnos en las misiones. La primera, orando por los misioneros, especialmente a los que conocemos, ya sean de nuestra iglesia o algún amigo. Segundo, ofrendando a los misioneros una cantidad económica de dinero. Tercero, interesándonos en sus cartas de noticias, las cuales ellos envían. Cuarto, acompañándolos en misiones a corto plazo para estar en la obra misionera. Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo que no te conoce, Señor, nos dejaste una misión: predicar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación. Para todo aquel que crea en Él hay perdón. Senhor, nos deixaste uma missão de pregar o evangelho a toda a nação. Sendo eu um pecador, me enviaste a anunciar as virtudes daquele que brilhou na escuridão. Muito me perdoou, muito eu amarei. E eu irei ao mundo para cumprir esta missão. Tua palavra será minha espada, escudo, a fé, o amor, minha esperança. Direi ao mundo que Jesus é salvação. Para todo aquele que creia nele há
y de paz y gozo, que venga tu reino de justicia y de paz y gozo, que venga tu reino de justicia y de paz y gozo. Mucho me perdonó, mucho yo amaré, y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación. Para todo aquel que crea en Él hay perdón. Hay perdón. Hay perdón. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por su palabra, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Pero ahora deseamos dedicar a nuestro buen Dios nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Pero también queremos orar por la provisión de Dios para cada familia de nuestra congregación. Como iglesia, confiamos en la provisión de Dios. Creemos que Él nunca nos desamparará. La Biblia nos recuerda en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 26. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él muchos más valiosos que ellos? Amados hermanos, Dios es nuestro Padre. Confiemos en su provisión. La Biblia también nos enseña que el diezmo le pertenece a Dios y es la 10ª parte de todo aquello que recibimos por su gracia y que debemos presentar a Él con gozo y con gratitud. Pero también presentamos delante de Dios nuestras ofrendas misioneras. Hoy hemos sido desafiados a través de la palabra del Señor a seguir invirtiendo en las misiones. Recuerde, iglesia, que las misiones no son una opción, es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Los hijos de Dios somos misioneros. Misiones es nuestra razón de ser. Por lo cual, le animo a seguir fiel a sus compromisos misioneros, los cuales tienen el propósito de sostener a nuestros misioneros y de seguir impulsando las misiones por todo el mundo. ¿Cómo podemos entregar nuestros diezmos y ofrendas? De 2 maneras. La primera, puede acercarse a nuestra iglesia y depositarlo en el ofrendario del templo. Pero recuerde respetar las normas de bioseguridad dispuestas por el gobierno. Segundo, puede hacer un depósito a nuestras cuentas bancarias que aparecen en pantalla. La primera cuenta en el Banco Continental en soles y dólares y de la misma manera nuestra cuenta en el Banco BCP. Una vez hecho el depósito o transferencia, tome una foto de su voucher y envíelo al correo que aparece en pantalla o al número de WhatsApp indicando su nombre completo y el mes al que corresponde el diezmo o la ofrenda misionera. Iglesia, oremos por la provisión de Dios a nuestras familias y dediquemos a nuestro buen Dios también nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Oremos. Amado Dios, gracias por este precioso tiempo que tú nos permites disfrutar. Señor, ahora queremos orar por cada familia de nuestra iglesia. Señor, te rogamos que en tu gracia, que en tu inmenso amor, suplas tú todas sus necesidades. Señor, por favor, provee trabajo, provee tú los recursos necesarios para su sostenimiento.
Bendice, Señor, a cada hogar. Padre, tu palabra dice que tú eres fiel proveedor. Tú sustentas a la naturaleza. ¿Cuánto más lo harás con nosotros que somos tus hijos? Creemos en tu palabra, descansamos en tu palabra, oh Dios. Y gracias porque tú no eres mentiroso. Tu palabra dice que tú eres fiel. A pesar aún de nuestras infidelidades, tú no cambias. Por eso, Señor, creemos tus promesas, creemos y confiamos en tu palabra. Gracias, Dios. Pero también queremos ahora presentar nuestros diezmos agradecidos y con gozo, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Gracias, Señor. Hoy queremos honrarte a través de los diezmos, pero también queremos presentar, oh Dios, nuestras ofrendas misioneras. Hoy hemos sido desafiados a través de tu palabra a seguir impulsando las misiones con fidelidad. Y eso queremos hacer, oh Dios. Por eso también presentamos a ti nuestras ofrendas misioneras. Úsalas, bendito Dios, para la extensión de tu reino. Gracias, Padre, por este tiempo. La gloria, la honra y el honor sean a ti, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Un saludo cariñoso para cada uno de mis amados hermanos. Vamos a tener en estos momentos la lectura de la palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1 al 8. Abra su Biblia allí y lea conmigo esta porción de las Escrituras. Y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hoy tenemos un lindo invitado. Es nuestro misionero, el pastor Enrique Méndez, quien trabaja como misionero nuestro en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Barcelona, España. Y hoy está con nosotros para desafiarnos a la tarea misionera. Bienvenido, pastor Enrique, que Dios le bendiga. Un saludo afectuoso para todos mis hermanos y amigos de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de los Olivos en Lima, Perú, y para todos aquellos que nos ven por este medio. Es un gozo poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias por vuestro apoyo, por sus oraciones. Os recordamos con mucho amor. Y antes de comenzar con este tiempo en la meditación de la palabra de Dios, permítame orar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, nos ponemos en tus manos. Y te rogamos, Señor, que al compartir tu palabra, sea tu palabra la que esté hablando a nuestros corazones. Limita a este predicador, Señor, a solamente el consejo de tu palabra. Guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos. Una iglesia que Dios está utilizando mucho. Es una iglesia comprometida con la extensión del reino de Dios. Es una iglesia que evangeliza y hace misiones.
en estos últimos años ha sido de gran bendición para muchas ciudades, para muchos países, para muchas personas. Pero todo ello ha tenido un sacrificio, un costo. Costo porque en los años hemos tenido que desprendernos de siervos de Dios, como nuestro pastor Jaime Calderón, hoy en Puerto Maldonado, o como nuestra hermana Mirta Espino, que está en Guinea Ecuatorial. Hemos apoyado a otros misioneros y también a su servidor, que el Señor nos envió a Barcelona. Todo tiene un costo. La iglesia se desprende, pero acompaña, apoya, sostiene a los enviados, conforme lo establece la palabra de Dios. Todo ello implica un costo, un sacrificio para vosotros como para el misionero. Para vosotros porque todos estamos comprometidos con las misiones, pero también con el misionero que va y deja todo. Todo esto hemos venido aprendiendo en estos años de conferencias, de congresos misioneros, de prédicas, todas ellas basadas en la santa palabra de Dios. Nuestra iglesia ha sido de bendición y está comprometida con las misiones. Pero hoy, como es sabido, estamos viviendo tiempos de temor, tiempos de incertidumbre, tiempos de escasez, tiempos de aflicción, tiempos de lloro. Son tiempos difíciles. Y de pronto ha rondado por vuestra mente: ¿debemos dejar de hacer misiones? ¿Nuestros misioneros deben regresar? Este es un peligro que puede ocurrir y está ocurriendo en algunos segmentos del mundo evangélico, pues debido a la falta de recursos económicos, los misioneros están regresando. Pero nosotros como iglesia, ¿debemos seguir haciendo misiones en estos tiempos difíciles? ¿Por qué seguir haciendo misiones? ¿Por qué seguir siendo una iglesia misionera en medio de estos tiempos tan difíciles? En el pasaje leído por el pastor, vemos a la iglesia en Jerusalén pasando por un tiempo difícil, y yo diría muy difícil. Habían asesinado a un gran siervo, a Esteban, por predicar el evangelio de Dios. Y todo ello era el principio de un momento muy difícil, de un momento de dificultades, de peligros, porque se inició una gran persecución en contra de los cristianos. Miren lo que dice el versículo 1 de este capítulo 8 de Hechos que hemos leído. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución con la iglesia que estaba en Jerusalén. Saulo de Tarso, a quien la mayoría de nosotros conocemos como Pablo, antes de convertirse, consintió en la muerte de Esteban. Y no solamente eso, sino que comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 3 de Hechos 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo asolaba la iglesia. El verbo asolar, a que aquí se describe, se refiere a un animal salvaje, destrozando su presa. Pues Saulo perseguía hombres y mujeres por igual, hasta la muerte. Entrando a sus casas, a las sinagogas, hizo echar a la cárcel a los creyentes y los azotaba. Miren lo que él mismo cuenta en su testimonio que figura en Hechos capítulo 22, versículo 19. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Os dais cuenta? Pablo encarcelaba y azotaba. Y no solo eso, sino que los forzaba a blasfemar. Los perseguía hasta las ciudades extranjeras para matarlos. Hechos 26:11, miren lo que dice. Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ella, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. La iglesia estaba viviendo tiempos difíciles, donde la muerte y el peligro rondaba por sus vidas, hasta el punto que tuvieron que huir, y todo lo que ello implica: huir de sus hogares, dejar sus hogares, perder sus trabajos, alejarse de sus familias, vivir escondidos. Estaban pasando tiempos difíciles, como hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. No de persecución, pero sí de enfermedad. No nos persiguen, pero el peligro y la muerte están en nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestros países. Muchos han perdido el trabajo, a otros les han bajado el sueldo. La incertidumbre y el temor puede estar rondando nuestras mentes. Vivimos tiempos difíciles. Pero mis hermanos, en medio de estos tiempos difíciles debemos seguir haciendo misiones. No debemos renunciar al mandato que Dios nos dio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debemos seguir siendo una iglesia misionera? De este texto de la palabra de Dios que hemos leído, tomemos algunas enseñanzas que nos desafían para seguir haciendo misiones. ¿Por qué seguir siendo una iglesia misionera? 1. Porque en los tiempos difíciles debemos ser obedientes a Dios. La iglesia de Hechos, la iglesia de Jerusalén, comienza a ser perseguida por ser cristianos, por hablar del mensaje de Cristo. Al ser perseguidos, los creyentes pudieron pensar: mejor me guardo en mi casa, mejor me pongo a buen recaudo para cuidarme, para cuidar a mi familia. Y cuando la persecución termine, o cuando pasen los tiempos difíciles, pensaré en la misión de llevar el evangelio. Pero vemos a la iglesia de Jerusalén que no detuvo su misión durante la gran persecución. Por el contrario, aunque estaban dispersos, iban por todas partes predicando el evangelio de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles y peligrosas. Mire lo que dice el versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. ¿Sabes? ¿Por qué seguían anunciando el evangelio? Cuando uno vive momentos difíciles, ¿tiene deseo de predicar? ¿Tiene deseo de hablar de Cristo? Piense y autorreflexionemos. Cuando uno pierde su trabajo, su familia, su casa, sus bienes, ¿tiene deseo de anunciar el evangelio? La verdad es que cuando uno está muy desanimado, cuando las cosas son muy duras, de pronto no hay ánimo de anunciar el evangelio. Pero ¿sabes? ¿Por qué creo que ellos anunciaban el evangelio en medio de esos tiempos tan duros y difíciles? ¿Sabes por qué creo? Por obediencia. La obediencia está por encima del estado de ánimo. La obediencia está por encima de las circunstancias. La obediencia es hacer lo que Dios manda y hacerlo de corazón. Y usted sabe el mandato de Dios para con su iglesia en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos constituye la tarea primordial de todo hijo de Dios, la gran comisión. Y esta es una responsabilidad de cada creyente, hacer discípulos en todas las naciones, no solo en mi localidad. Pues misiones es recuperar a los hombres de los distintos lugares para Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Dios no se le ha dado a los ángeles, se lo ha dado a los hombres. Por eso que creo que la iglesia en medio de los tiempos difíciles, en medio de la persecución,
por obediencia siguió hablando de Cristo, de corazón, una obediencia de corazón. Mis hermanos, la iglesia en medio de los tiempos difíciles debe seguir comprometida con la misión por obediencia. Debo ser honesto. A veces en los momentos difíciles, aquí en Barcelona, a veces hubo momentos en que me inundó la melancolía. Y no voy a negar que tuve pensamientos en mi mente de querer regresarme a Perú, con mi familia, con mis amigos, con el cuerpo, con mis amigos pastores. Pero ¿sabe qué? No lo hicimos. Porque decidimos ser obedientes. Dejar de hacer misiones es desobediencia. Los tiempos difíciles no son excusa para ser desobediente. Los problemas o sufrimientos no son excusa para dejar de ser obediente, para excusarnos y decir, bueno, no voy a ser obediente. No, los problemas no son pretextos para andar en desobediencia. Debemos ser obedientes a la misión de Dios. Sigamos haciendo misiones en este tiempo por obediencia. La segunda razón por qué seguir siendo una iglesia misionera es porque Dios usa los tiempos difíciles para guiarnos a sus planes misioneros. Hasta antes de la persecución, la iglesia estaba en Jerusalén y todavía no había mirado más allá. Sin embargo, la persecución, los tiempos difíciles que vivieron, los llevaron a ir a diferentes lugares con el Evangelio. La persecución ayudó a que sean impulsados y dirigidos hacia los lugares que Dios ya había determinado fuera de Jerusalén. Miren lo que dice la Biblia. Una vez más el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y miren, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fueron esparcidos. Y la palabra esparcir no tiene la idea de esparcir en el sentido de desaparecer, sino tiene el sentido de plantar o sembrar semillas. Dios usó estos tiempos difíciles para que el Evangelio se siembre en los lugares que Dios ya tenía predeterminado. Dios estaba dirigiendo a su iglesia en medio de estos tiempos difíciles para la extensión de su reino. Lo digo una vez más, Dios en los tiempos difíciles dirige a su iglesia para la extensión de su reino. Unos días antes que España entre en cuarentena, el virus ya se había propagado. Me enfermé, tuve un fuerte resfriado, con fiebre, con dolores en el pecho, en la espalda, sin ganas de comer, con un malestar estomacal. Adelgacé mucho en tan pocos días, en 2 días. Probablemente haya tenido el COVID-19, pero no me hicieron la prueba de descarte porque podía respirar. Los hospitales estaban colapsados y solamente hacían la prueba aquellos que no podían respirar. Pero eso estuve mal físicamente. Esos días en cama, oré al Señor. Le pregunté para qué estaba en cama. Y una noche, con la palabra de Dios, percibí una revelación de parte de Él muy especial, indescriptible. Él me habló a través de su palabra y entendí que Él me había enviado. Él sabía de estos tiempos. Él me había enviado para este tiempo. Mis hermanos, vosotros recordaréis que los papeles y el visado para venir a España salieron muy rápido. Y cuando vine a Barcelona me integré a la iglesia rápidamente. Y luego de unos meses vino la pandemia.
Entendí que esas circunstancias son para las cuales Dios me trajo y para las cuales los misioneros están en el campo. Entendí que estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia, están en el plan misionero de Dios. De pronto estos tiempos no estaban en nuestros planes misioneros, pero sí estaban en los planes de Dios y su misión se cumplirá con toda seguridad. Dios usa los tiempos difíciles para guiarnos a sus planes misioneros. No lo dudes, mi hermano, mi amigo, no lo dudes. Sigamos siendo una iglesia misionera, porque en estos tiempos difíciles Dios nos está guiando. Tercero, ¿por qué seguir siendo una iglesia misionera? Porque los tiempos difíciles son una oportunidad para ser compasivos. Vimos en el versículo 1 que los creyentes fueron esparcidos desde Jerusalén hacia Judea y Samaria. Y en Samaria nos cuenta la Biblia que Felipe les predicaba. Mire el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un momento. Pero si los judíos odiaban a los samaritanos, usted recordará, Samaria era capital de Israel, el reino del norte. Esta división se originó en los tiempos del hijo de Salomón, Roboam. Se dividió Israel en dos reinos. Reino del norte, propiamente Israel, y reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. El reino del norte fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C. y sus habitantes se mezclaron con los gentiles. De esta unión venían los samaritanos. Todo ello creó una disensión desmesurada entre los judíos y samaritanos, al punto que se despreciaban. Os acordaréis que Juan y Jacobo, cuando los samaritanos no los recibieron, ellos pensaban que los samaritanos eran solo buenos para ser quemados por el juicio de Dios. Y es que el sentir de desprecio hacia los samaritanos era un sentir casi generalizado en toda la nación judía. Era generalizado, casi generalizado. Pero Felipe estaba predicando en Samaria. Los tiempos difíciles, los tiempos de persecución fueron una oportunidad para ser compasivos, para dejar la discriminación, para mostrar el evangelio de Cristo. Mis hermanos, estos tiempos difíciles son una maravillosa oportunidad para seguir mostrando el amor de Dios, para mostrar la compasión, para dejar de lado rencores, para dejar de lado discriminación y concentrarnos en mostrar el amor de Dios y predicar el evangelio. La necesidad es muy grande. En estos tiempos hay un llanto desesperado, hay necesidad urgente que atender, y esta es la necesidad del alma que necesita de Dios. Un hombre conocido como el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16, 30 y 31: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El carcelero creyó junto a toda su familia y fue salvo. Pero él tenía a quien preguntar. Si un latinoamericano inconverso formulara la misma pregunta del carcelero de Filipo, se dice que tendría que inquirir tal vez hasta un número de 7 personas para encontrar la respuesta de cómo ser salvo. Para los estudiosos de las misiones, esa es la proporción en América Latina: un creyente evangélico por cada 7 inconversos. Nosotros diríamos, en Latinoamérica es alto. 1 de 7 es alto. Hay mucho que hacer.
Pero aquí en España, si un gallego, catalán o andaluz se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, tendría que salir a buscar y preguntar entre 500 a 700 españoles para recién encontrar un evangélico que pudiera responderle que Jesús es el camino. Ahora bien, si vamos al norte del África y un árabe o berbere quisiera conocer el camino de la salvación eterna, tendría una verdadera odisea para encontrar al menos un cristiano. Tendría que buscar en una multitud de hasta 30,000 musulmanes. Y ni qué decir de la India, que tiene una población de casi en conjunto del África y Sudamérica, más de 1.100 millones de habitantes. Pero para nuestro desconcierto, la cantidad de creyentes que hay en la India es igual en número que la cantidad de creyentes que hay en la Argentina y Chile. Investigaciones serias dicen que por lo menos más de 3.000 millones de habitantes, de seres humanos, casi la mitad del planeta, viven fuera del alcance de cualquier iglesia cristiana o misionero. Esta necesidad es grande. Ahora agréguele que la gente se está muriendo en mayor número. Hay muchas personas que se mueren sin Cristo y no tienen a alguien que les diga que Cristo salva. Mi hermano, no podemos ser indolentes ante esta necesidad. Yo sé que podemos decir, pastor, pero yo tengo mis problemas. Perú tiene sus problemas. La iglesia tiene sus problemas. Pero en la iglesia de Jerusalén, lo que está registrado en la palabra de Dios, no pensó así. No pensó en forma egoísta, sino que en medio de la persecución, en medio de sus problemas, mostró el amor de Dios a aquellos que con toda seguridad tenían una necesidad espiritual y les escucharon atentamente. Mis hermanos, hay muchas personas que no han escuchado el mensaje ni una sola vez. No hay creyente cercano, no hay quien les testifique, pero necesitan del evangelio. Y nosotros, la iglesia, debemos llevar el evangelio, como dice el Señor Jesús, hasta lo último de la tierra. Y hoy más que nunca debemos ser fieles a este llamado y ser compasivos ante esta necesidad. El Señor Jesús dijo en Mateo 9, 37 al 38, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús con estas palabras reconocía que la cantidad de trabajadores en el campo misionero siempre ha sido tristemente baja frente a la gran necesidad. Hoy la necesidad es grande, la gente se está muriendo, muchas personas tienen familiares que se han muerto y las personas que no conocen a Cristo están destinados a morir eternamente en el lago de fuego, se van al infierno y no hay alguien cercano que les hable de Cristo. Hoy es más urgente que nunca, debemos ser compasivos con tal necesidad y seguir haciendo misiones. ¿Por qué seguir haciendo misiones? Por obediencia. Porque Dios usa los tiempos difíciles para cumplir sus planes. Porque tenemos que ser compasivos en este tiempo. Pero cuarto, porque en los tiempos difíciles vemos el obrar de Dios en misiones. Felipe les estaba predicando, mostrando su amor, su compasión por ellos, dejando al lado todas sus diferencias raciales. Y miren lo que pasó, versículo 6.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los samaritanos que odiaban a los judíos escuchaban a un judío predicar y los escuchaban atentamente. Y no solo eso, mire el versículo 7 y 8. Dice el texto: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis hermanos, muchos recibieron el evangelio, los samaritanos recibieron el evangelio, se convirtieron a Dios. Miren lo que dice el versículo 14 de Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pero ¿cómo es posible? La mente del samaritano diría: yo te odio, ¿cómo te voy a escuchar? Pero les escucharon y se convirtieron. Esto era un gran milagro. Mi hermano, algunos pensarán: no, en estos tiempos difíciles nadie se va a convertir. No es el tiempo de hacer misiones. La gente no va a creer porque está culpando a Dios de todo esto. Pero mi hermano, cuando uno es fiel a Dios con las misiones, aún en los tiempos difíciles, veremos el obrar de Dios milagroso, maravilloso, porque Dios está encaminando a su iglesia a sus planes. Cuando nos encaminamos en los planes de Dios, Dios obra maravillosamente, su reino se extiende y las personas se convierten. En estos tiempos de pandemia, para muchos países considerados como campos blancos, como España, que solo tiene 1% de creyentes en su población, Dios ha permitido que muchas personas lo conozcan, otros que se reconcilien con Dios. Dios está utilizando este tiempo. Mis hermanos, permítame compartirle una bendición. Este 28 de junio, Dios mediante, será mi primer bautizo. Se bautizan 10 personas. Este es un milagro de parte de Dios y mucho más en Europa. 10 personas se bautizan. De los 10 que se bautizan, 8 son jóvenes. Han llevado el curso al inicio de año y en medio de la pandemia. Esto es una obra maravillosa de Dios, porque usted sabe que el Zoom tiene sus limitaciones, pero estos jóvenes han seguido buscando a Dios, quieren bautizarse, quieren ser obedientes a Dios. Mis hermanos, en medio de los tiempos difíciles estamos viendo el obrar de Dios. ¿No se goza por ello? Para muchos, una fuerte propagación del cristianismo ocurrió en el siglo II, cuando el imperio romano fue asolado con 2 grandes pestes. Al inicio la peste antonina y luego la peste cipriana. Y se dice que en la primera peste quitó la vida a 1/4 del imperio romano. Pero mientras la gente moría, los médicos huían, los que tenían síntomas eran expulsados de sus casas, los sacerdotes paganos abandonaban los templos, los cristianos atendían a los enfermos y moribundos y les compartían el mensaje de Cristo. Dios bendijo a la iglesia en esos tiempos. El reino se siguió extendiendo. Mi hermano, note la ecuación de Dios. La iglesia sufriendo, pero la iglesia extendiéndose. La iglesia sufriendo, pero generando gozo en otros lugares. Mi hermano, regresando al texto, la evangelización de Samaria fue consecuencia de los tiempos difíciles. Y es que Dios siempre ha pensado en las naciones. A Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios piensa en las naciones. Por tanto, la iglesia debe pensar en las naciones. Y creo que estamos en el tiempo de Dios y que Dios utilizará a la iglesia en estos tiempos difíciles para que las misiones tengan mayor alcance. John Piper,
escribió en su libro sobre el coronavirus, dijo lo siguiente: el alcance global y la gravedad del coronavirus son demasiado grandes como para que Dios los desperdicie. Esta pandemia ayudará a cumplir su propósito global, invencible, de la evangelización mundial. Mis hermanos, las pandemias servirán para cumplir la gran comisión. Los tiempos difíciles servirán para que se cumplan las misiones. Dios obrará grandemente. La cosecha será grande para la gloria de Dios. ¿Quieres ver el obrar de Dios? Sigamos haciendo misiones. Y para terminar, la quinta y última razón. ¿Por qué seguir siendo una iglesia misionera? Porque hacer misiones siempre será amar a Dios. ¿Por qué Esteban estuvo dispuesto a dar su vida en obediencia por la misión de Dios? ¿Por qué Felipe se mantuvo fiel predicando el evangelio en tiempos difíciles? ¿Por qué la iglesia fue obediente a la misión de evangelizar? ¿Por qué Pablo, que a pesar de los dolores, usted lo sabe, dolores, sufrimientos, se mantuvo fiel a la misión de Dios? ¿Sabe por qué creo? Porque amaba a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, si amas a Dios, amarás lo que Dios ama. Si amas a Dios, amarás la misión de Dios. Pues las misiones están en el corazón de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Benz Hagner, un misiólogo, dijo lo siguiente: la calificación primaria del misionero no es el amor por las armas, como nos dicen a menudo, sino el amor por Cristo. ¿Tienes problema de amar a las misiones? Pues tienes problemas de amar a Dios. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hacemos misiones por amor a Cristo. Y aun cuando sean tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos peligrosos, tiempos de grandes dificultades, nuestro amor por Dios debe ser más grande. Debemos seguir haciendo misiones por amor a Dios. Claro que cuando amamos a Dios, amamos a las almas, amamos al prójimo, pero este es el orden: primero amar a Dios. Así que sigamos haciendo misiones, orando por los misioneros y la obra misionera. Hay lugares donde todavía hay persecución por el evangelio y en este tiempo hay mucha necesidad. Ore, mi amado hermano, pero no deje de ofrendar. Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero si estamos comprometidos con la misión, eso significa orar y ofrendar. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia dieron sus ofrendas a pesar de su profunda pobreza. Mi hermano, las misiones no deben parar. Dios nos va a proveer. Sigamos ofrendando a las misiones de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a cómo Dios guíe nuestro corazón. Pero la iglesia debe seguir siendo misionera. Y recuerde, usted es la iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia no es un edificio. Usted y yo somos la iglesia. Y debemos seguir comprometidos con la misión, orando, ofrendando. Si lo ha dejado de hacer, hoy es tiempo de retomarlo. Mis hermanos, sigamos comprometidos con las misiones. Es por obediencia. Dios está guiando sus planes misioneros. Ten fe, créelo.
Es una gran oportunidad para ser compasivo. No cierre sus ojos a la necesidad de hoy, a la necesidad espiritual. Veremos el obrar de Dios en misiones, gócese. Pero sobre todo, comprométase con las misiones, porque hacer misiones es amar a Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, carga nuestro corazón con las misiones, renuévalo, Señor, que aún en medio de estos tiempos difíciles, Señor, nuestro corazón se recargue con las misiones. Obra tú, Señor, a través de tu Iglesia de los Olivos. Obra tú a través de cada uno de nosotros. Queremos ser obedientes. Queremos, Señor, ser parte de tus planes, Dios. Queremos ser compasivos ante esta necesidad, Señor. Padre Santo, queremos seguir anunciando tu palabra, ver tu obrar en estos tiempos. Pero, Señor, queremos seguir haciendo misiones porque te amamos y deseamos agradarte y honrarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la confirme en nuestro corazón y la lleve a tomar acciones en nuestra vida para agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vivimos tiempos difíciles por causa de una pandemia que nos está robando muchas vidas. Ninguno de nosotros esperaba tiempos como los que nos está tocando vivir. Sin embargo, por más que el diablo se esté riendo de nuestras circunstancias y esté aprovechando la ocasión para dañar a mucha gente, no debemos olvidar que nuestro soberano Dios sigue en control de todas nuestras circunstancias y nada de lo que ocurre a nuestro alrededor escapa a sus planes trazados desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios aún está cumpliendo su misión, la misión de recuperar a los hombres para Él. En estos momentos Dios le está gritando a los hombres de todas las naciones: vuélvanse a mí. Solo en mí pueden encontrar el perdón, la paz y la esperanza que tanto necesitan. Pero también Dios le está gritando a su pueblo: no dejen de ser mis instrumentos. La iglesia debe seguir siendo, en medio de esta pandemia, el instrumento de Dios que proclame el mensaje de perdón, paz y esperanza en Cristo Jesús que las naciones necesitan escuchar. No debemos anteponer nuestras circunstancias a la misión, sino debemos transformar nuestras circunstancias en una oportunidad para cumplir la misión de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, quien le dijo a la iglesia de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hoy más que nunca, misiones tiene que ser nuestra prioridad. Hoy más que nunca tenemos que seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Hoy más que nunca tenemos que ir a los no alcanzados para alcanzarlos con el Evangelio de la gracia de Dios. La necesidad sigue siendo hoy mucho más grande que ayer. No dejemos que un virus se lleve a la gente sin que antes hayan escuchado del mensaje de salvación en Cristo. Sé ese instrumento en las manos del Espíritu Santo de Dios, pero también apoya a esos instrumentos que lo dejaron todo: amigos, familia y patria, con el fin de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Ora, ofrenda y acompaña a nuestros misioneros. No los abandonemos. Ellos están sirviendo con el respaldo de cada uno de nosotros. No lo olvides, mi hermano. Misiones tiene que seguir siendo nuestra razón de ser. Damos gracias a Dios, amados hermanos y amigos, por este tiempo muy especial, ¿verdad? Agradecemos al Señor por las alabanzas,
por el desafío misionero que hemos tenido a través de los testimonios, por el pastor Enrique también y la preciosa palabra de Dios que ha compartido y desafiado a nuestras vidas. Y también creo yo que es importante poder recordar algunos anuncios. Y recuerda que este día miércoles, continuando con nuestro mes misionero, este miércoles tenemos un culto de oración especial dedicado también a las misiones. ¿Y sabes qué? Tendremos un invitado de lujo, un invitado que ya es de casa, que nos ha acompañado durante muchos años en cada congreso misionero. ¿Sabes quién es? Es el pastor Jesús Londoño. Lo recordamos, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor. Por eso te animamos a ti, mi amado hermano, hermana, que puedas motivar a tu familia y a todos los que te rodean, a todos tus contactos de tu célula, de tu red, para estar juntos este día miércoles a las 7 de la noche. Te esperamos. También recordarte, mi amado hermano, hermana, amigo que nos visitas, que por la mañana tenemos nuestros momentos de reflexión a las 8 de la mañana con devocionales para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, los días jueves estamos teniendo un tiempo de ayuno y oración. Hasta el mediodía estamos ayunando juntos como iglesia. Pero también ahora hemos abierto un tiempo de oración a través de la plataforma del Facebook, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y allí nos unimos juntos y tú puedes ingresar al Facebook de la iglesia, anotar tus pedidos de oración y allí juntos todo el equipo pastoral estaremos orando y pidiendo por las diversas necesidades de la iglesia, de los hermanos que nos van haciendo llegar sus peticiones de oración. Así que te esperamos también los jueves. Además, no te olvides de las redes. Los grupos nos estamos reuniendo esta semana también. Los martes, en un nuevo horario, a las 8 de la noche están los matrimonios. Los días miércoles a las 5 de la tarde las damas. Los días jueves a las 8 de la noche los varones. Y los viernes los años dorados a partir de las 4 de la tarde. Y no te olvides que los sábados son juveniles. Y este sábado es muy especial porque los jóvenes tendrán una reunión unida en Conexión Juvenil a partir de las 8 de la noche. Y el próximo domingo vamos a celebrar juntos el Día del Padre. Así que separa este tiempo para adorar juntos al Señor y agradecer por cada papá. También recuerda, amado hermano, hermana, que como iglesia, como equipo pastoral y liderazgo, seguimos orando por la economía de cada familia, para que Dios siempre provea, porque esa es su promesa, siempre proveernos el pan de cada día. Pero si tú deseas dejar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo directamente, lo puedes traer o llevar al templo, obviamente con todas las medidas de seguridad para poder salir de casa, o si no, puedes depositarlo en nuestras cuentas que aparecen en pantalla, tanto en el Banco de Crédito del Perú como en el Banco Continental. Así que seamos siempre fieles al Señor, honrando a Dios con todo lo que Él nos beneficia, con todo lo que Él nos provee también. ¿Y qué tal si terminamos orando al Señor y dando gracias? Pero antes de terminar, recordarte lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versos 13 en adelante. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de aquellos misioneros que están en distintos lugares del mundo anunciando las buenas nuevas de Cristo. Y tú y yo, mi amado hermano, hermana, tenemos el deber de orar por ellos, el deber de sostenerlos, el deber de juntos poder pedir al Señor por sus vidas y familias. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Amado Señor, te agradecemos
por todo el desafío que has puesto en nuestros corazones en este tiempo, Señor. Por la vida de cada misionero, de cada misionera, Señor, para que tú los guardes, los cuides, los protejas en medio de toda esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo entero. Padre, y que les proveas a través de nosotros como iglesia. Que ellos puedan, Señor, estar tranquilos, sabiendo que tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Gracias por este tiempo de adoración. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y la vida de cada misionero. Agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga. Hasta pronto.